Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa algo que es casi una máquina del tiempo. Es una colección de fotografías de la ciudad de Mercedes, en Argentina, de principios del siglo XX. Un periodo muy concreto, además. Sí, estamos hablando de entre 1904 y 1910, más o menos. El material viene de una edición única de un diario llamado La Hora. Un hallazgo, vamos. Totalmente. Y nos ha llegado gracias al trabajo de recuperación del fotógrafo Daniel Zunino y de Daniel Loyarte. Así que nuestro objetivo hoy es sencillo. Vamos a exprimir estas fotos para ver qué historia nos cuentan de una sociedad que estaba, literalmente inventándose a sí misma. Y es que es fácil mirar estas imágenes y ver solo, gente con ropa antigua o edificios que ya no existen, pero hay que mirarlas como si fueran el ADN de una comunidad. Cada foto es una cápsula que contiene sus aspiraciones, sus jerarquías, su relación con la tecnología. Claro. Lo que vamos a intentar hacer es justo eso, conectar esos puntos para que surja un retrato vivo de lo que era ser y vivir en Mercedes en esa década tan crucial. Pues empecemos por lo que parece ser el centro de todo, la vida social. La primera imagen es de un distinguido grupo de damas. Ajá. La pose es formal, la ropa elegantísima. Según la nota al pie, eran las organizadoras de los grandes eventos de la ciudad. Es lo que podríamos llamar el epicentro del poder blando. No ostentaban cargos políticos, pero controlaban algo igual de importante, el calendario social. Y con él, el acceso y el prestigio, claro. Exacto, totalmente. El texto habla de unas fiestas que debían ser legendarias, las romerías españolas. Menciona dos lugares, la sociedad rural, que años después se convirtió en una escuela técnica, y el velódromo 27 de febrero. Tienen espacios para la educación pública. Esa transformación es muy simbólica. Refleja un cambio de prioridades en la sociedad argentina a lo largo del siglo XX. Ya. El ocio, digamos, aristocrático, da paso a la formación de una clase trabajadora técnica. Pero en ese momento, esos lugares eran el escenario. El sitio donde había que estar. Desde luego. Ser invitado a una de esas romerías era la confirmación de que pertenecías al círculo correcto. Y espera, que la fuente nos da los nombres. Esto es fantástico. De repente dejan de ser figuras anónimas. A ver, de pie, Pura Seonde de López, Mariana F. de Calvo, Sidoni Burnell de Gutiérrez. Y sentadas, Mariana Laborde de Bustos Fernández, Emilia Porteri de Ojea y Clarisa Tálise de Uncal. ponerles nombre lo cambia todo. ¿Verdad? Sin ninguna duda, estas romerías no eran solo una fiesta, eran un mercado de capital social. ¿Un mercado de capital social? Sí, aquí se concertaban matrimonios, se forjaban alianzas comerciales y se decidía quién estaba dentro y quién fuera. El poder de estas mujeres no residía en firmar documentos, sino en gestionar la red de relaciones que mantenía unida a la élite. Eran las arquitectas de la cohesión social de su clase. Claro. Y en contraste absoluto con esa formalidad, la siguiente foto es todo lo contrario. Ya sé cuál dices. Se titula La Buceca y está tomada en el Tiro Federal. Es un grupo de hombres, un domingo, con una pinta mucho más relajada. Me los imagino discutiendo de política con la boca llena. Es que tiene algo muy terrenal, muy auténtico esa imagen. Y es el contrapunto perfecto. Si las romerías eran el salón principal de la vida pública, esto era la trastienda, el club masculino de fin de semana. La trastienda. ¿Quieres decir que aquí es donde se cocía lo que luego se formalizaba en otros sitios, como el ayuntamiento? Exactamente eso. Fíjate en el nombre del grupo, la buceca, que viene del guiso que comían. ¡Qué bueno! Y en torno a esa olla se creaba un tipo de confianza y camaradería que el salón formal de las romerías no permitía. En estos ambientes más relajados, con las defensas bajas, es donde se negociaba de verdad. Donde se cerraban los tratos. Ahí es, donde se probaban ideas y se forjaban lealtades políticas, económicas, que luego eran decisivas. El poder formal se exhibía en la romería. El poder real se negociaba aquí junto al plato de buceca. ¡Qué maravilla! Y de nuevo hay nombres. Ricardo Hernández, Pedro Calceta, Manolo Reina. Y atención a este, sentado. José F. Campi. Ajá. Deberíamos quedarnos con su cara, porque va a volver a salir en un contexto muy diferente. Y para rematar esta sección social, hay una figura que parece sacada de una novela. Alfredo Passet, un elegante de aquellos tiempos. La imagen muestra 3 poses distintas y el hombre derrocha estilo. Sí,
pero es una elegancia muy particular. No es la elegancia bohemia y rupturista que veíamos en el París de la misma época. No es más rígida, eso es. La elegancia de Passet, con esa pose tan estudiada, parece una herramienta de consolidación. Es una forma de decir, pertenezco a este grupo, estas son nuestras reglas y este es el código de vestimenta. O sea que la ropa no era solo moda, era una declaración política. En cierto modo, sí. Piensa que en un país que estaba recibiendo una oleada de inmigración masiva, con nuevas clases sociales emergentes, la élite tradicional necesitaba reafirmar su identidad. Claro, su estatus. Exacto. Y una de las formas más visibles de hacerlo era a través de un código estético muy estricto. La elegancia de Passet no es un acto de individualidad, es un acto de pertenencia a un grupo que se siente el guardián de las esencias. Fascinante. Es casi una declaración política conservadora a través del vestuario, lo cual es fascinante, ¿sí? Y esa élite, con códigos tan definidos, no vivía aislada. Esa es otra de las sorpresas de este archivo. Parece que Mercedes tenía una conexión muy fuerte con el mundo. Muchísimo más de lo que podríamos pensar, y la prueba es una foto que me ha dejado boquiabierta, el aviador italiano Bartolomeo Cataneo volando sobre la ciudad. Una imagen de un poder simbólico brutal. Totalmente. La nota lo describe como un precursor de la aviación mundial y dice que su visita fue uno de los sucesos más impresionantes de aquellos tiempos. Hay que hacer el esfuerzo de imaginarlo. Es que es eso. Para la gente de Mercedes, ver por primera vez ese endeble aparato, como lo llaman, volando sobre sus cabezas, debió ser como ver aterrizar un ovni. Más que un espectáculo, yo diría que fue una demostración de poder y modernidad. Pensemos que a principios del siglo XX la aviación era la tecnología punta. El equivalente a lo que hoy sería, no sé, la inteligencia artificial. O la exploración espacial privada, sí. Traer a uno de los pioneros mundiales a una ciudad como Mercedes no era solo entretenimiento, era un mensaje muy claro para sus habitantes y para el resto del país. Un mensaje de... Estamos en el mapa del progreso. Participamos de las mismas conversaciones y asombros que París o Nueva York. Entonces no era solo un evento, era una declaración de intenciones de la ciudad. Absolutamente. Era una forma de decirle a su propia gente que el futuro ya estaba aquí y que ellos eran parte de él. Y también era una forma de atraer inversiones, de posicionarse como un centro dinámico y moderno. Para una ciudad agrícola en el interior de Argentina, organizar un evento de vanguardia tecnológica mundial era un golpe de efecto extraordinario. La imagen es de 1904, en Turín, Italia. Y en ella vemos a tres vecinos de la ciudad, Hipólito Torres y los hermanos Sebastián y Teotino Larrea, junto a un abogado. En Turín, en 1904. Esto es muy revelador. Un viaje transatlántico en esa época era una empresa enorme, larga y costosa. No era turismo, vamos. Para nada. Esto nos habla de lazos económicos, culturales o familiares muy profundos con Europa. Nos muestra que había una clase social con los medios, pero sobre todo con la mentalidad global, para operar a ambos lados del Atlántico. Me llama la atención que sea precisamente en Italia. Primero el viaje a Turín, años después la visita del aviador Cataneo. No parece una coincidencia. No lo es en absoluto. Dibuja un puente muy sólido con Italia, que era, no lo olvidemos, una de las principales fuentes de inmigrantes hacia Argentina. Claro. Es probable que estas familias tuvieran negocios, propiedades o parientes allí. Este ir y venir constante de personas, ideas y capital entre Argentina y Europa es lo que construyó la identidad cosmopolita del país, y Mercedes, como vemos, era un nodo activo en esa red. Esta mentalidad tan abierta, tan conectada, me hace preguntarme cómo se gestionaba una ciudad así, desde dentro. ¿Quién estaba al mando? Buena pregunta. Y mira, justo la siguiente foto parece responder a eso. Nos presenta al intendente de la época, el doctor Juan J. Souberán. Una figura clave, sin duda. El poder local era fundamental para materializar todas estas aspiraciones de progreso. El pie de foto lo describe como un progresista intendente y posa con un grupo de amigos, colaboradores. La imagen transmite una sensación de equipo, de cercanía. Ajá. Pero la palabra progresista me genera curiosidad. ¿Qué significaba ser progresista en 1910 en Argentina? Porque seguro que es algo muy distinto a lo que entendemos hoy. Totalmente distinto. Hoy asociamos progresista a ciertas posturas sociales o ideológicas. En ese contexto, ser progresista era una etiqueta casi técnica. Técnica.
Sí, se refería a una visión de la gestión pública basada en la ciencia, la higiene, la eficiencia y el desarrollo de infraestructuras. Un intendente progresista era el que pavimentaba las calles, construía alcantarillado, promovía la salud pública. Para combatir epidemias y demás. Exacto, como la fiebre amarilla. Y sobre todo, invertía en educación. O sea que era una visión muy enfocada en la modernización material de la ciudad. Eso es. Era la idea de que el progreso no era una cuestión de ideología, sino de buena administración y de aplicar los últimos avances científicos a la vida urbana. Era una corriente de pensamiento muy influyente en todo el mundo occidental en esa época. Y esta foto nos dice que Mercedes estaba plenamente inmersa en ella. Y has mencionado la educación, que parece ser la joya de la corona de este proyecto. Hay una foto del personal de la Escuela Normal Popular, fundada en 1910. Sí, y el dato que la acompaña es increíble. Fue la primera de su tipo en toda la provincia de Buenos Aires. Eso es un dato de una importancia capital. No es un detalle menor, es una declaración de principios de toda una comunidad. ¿Por qué era tan importante? ¿Qué la hacía tan especial? A ver, una escuela normal es un centro para formar maestros, pero el adjetivo popular es la clave. Claro. Sugiere una misión de apertura social, de ir más allá de la formación de las élites. Fundar una escuela así, y que además fuera la primera de la provincia, significa que la ciudad de Mercedes no esperaba a que el Estado resolviera sus necesidades. Tomaron la iniciativa. Exacto. Decidieron crear su propio motor de capital humano. Estaban apostando por la movilidad social a través de la educación. Y parece que la apuesta les salió bien. La fuente dice que sus diplomas obtuvieron reconocimiento oficial y que sus egresados se destacaron en toda la provincia. Se convirtió en un modelo a seguir. Es una historia de éxito impresionante. Y de nuevo le ponemos cara a los protagonistas, el director, Luis Martínez Urrutia, y el vicedirector, Leopoldo López. Y para completar la estampa, hay otra foto, de 1909, con los alumnos y profesores de la escuela normal. Vemos a los jóvenes que se estaban formando para ser esos maestros. Juntas, esas dos imágenes son potentísimas. Una nos muestra la estructura institucional, el liderazgo del proyecto. Y la otra, la cantera, por así decirlo. Justo. La otra nos muestra el resultado, la materia prima humana que iba a transformar la sociedad. Es la prueba de que en Mercedes la educación no se veía como un gasto, sino como la inversión estratégica más importante que podían hacer para su futuro. Estaban literalmente fabricando su propio porvenir. Es verdad, es una visión muy potente. Y para terminar este recorrido, vamos a saltar a un ámbito que mezcla lo social, la modernidad y la competición, el deporte. Ajá. La última foto es la de un equipo de fútbol de principios de siglo. La pose es un clásico, serios, orgullosos de su equipación. El retrato perfecto del deporte amateur. El deporte como un nuevo espacio de socialización. A finales del 19 y principios del 20, el club deportivo empieza a competir con la iglesia o el centro político como lugar de encuentro y de construcción de identidad colectiva. Y mientras leía los nombres de los jugadores, de repente he tenido un momento de eureka. Sí, A ver, en la fila de arriba, Víctor Aranguren, Eduardo Gajen, Eduardo McLaughlin, pero abajo, el último a la derecha, es José F. Campi. ahí está. El mismo hombre que estaba sentado en la foto del grupo La Buceca. Exacto, el que se reunía los domingos a comer guiso con sus amigos. Y ahora lo vemos aquí, vestido de futbolista. Esta conexión me parece increíble. No es increíble. Es la clave de todo. No es una coincidencia. Es la prueba de cómo funcionaba el tejido social de la ciudad. Entiendo. Estas fotos nos demuestran que no había compartimentos estancos. La misma red de personas, la misma élite masculina, se movía con fluidez por distintos escenarios. El club gastronómico, el equipo deportivo ¿Y el ayuntamiento y la junta del banco? y, como podemos imaginar, también la junta del banco, el consejo del ayuntamiento o las reuniones de negocios. La vida de la ciudad estaba tejida por estas redes superpuestas. Y en esa foto del equipo hay otro detalle interesante. Los apellidos. Gahan, McLaughlin, suenan claramente británicos. Sí, y eso nos habla de otra capa de conexión global. Es bien sabido que deportes como el fútbol fueron introducidos en Argentina por los inmigrantes británicos. Por el ferrocarril y todo eso, ¿no? Muchos de ellos ligados a la construcción del ferrocarril, a los bancos o a las empresas de exportación agrícola, sí. La presencia de estos apellidos en el equipo de Mercedes es otra pista que nos dice que la ciudad estaba conectada a las grandes corrientes económicas y culturales del mundo. En este caso, a la influencia del Imperio Británico. ¡Qué recorrido! Empezamos con unas fiestas de alta sociedad y hemos acabado viendo una red global de influencias. Desde luego.
Si resumimos, hemos visto una ciudad de Mercedes que bulle de vida, una élite que marca el tono social, clubes de amigos donde se teje el poder real, ciudadanos que viajan por el mundo y que se maravillan con la última tecnología. ¿Sí? Y sobre todo, una comunidad que parece tener muy claro que su futuro depende de la política local y de una inversión masiva en educación. Exacto. Lo que hemos analizado no es una simple colección de fotos, es el ecosistema de una sociedad en un momento de transformación vertiginosa. Se percibe un equilibrio fascinante entre las tradiciones locales, como esa buceca de los domingos, y una vocación global. Una conexión muy fuerte. Sí, una conexión muy fuerte con las ideas de modernidad, progreso y cultura que circulaban por el mundo. Cada rostro, cada evento, era una pieza de ese complejo y dinámico engranaje. Y sin embargo, al mirar todas estas imágenes me queda una sensación. Nos han ofrecido una crónica visual muy clara de los notables de la ciudad, los políticos, las damas de sociedad, los educadores. Ajá. Son los momentos y las personas que se consideró importante registrar para la posteridad. Y eso me lleva a una última pregunta. A ver, ¿Qué historias de la Mercedes de 1910 no fueron fotografiadas? ¿Cómo era el día a día del trabajador del campo, del inmigrante recién llegado que vivía en una pensión, de las familias que no iban a romerías ni podían soñar con viajar a Europa? A veces, las historias más importantes son las que habitan en los silencios que hay. Fotograma y